soy Laura Alba, trabajo en el Gabinete de Documentación Técnica de este museo, donde hacemos estudios físicos a las obras. Y en este caso les voy a hablar de la Virgen de los Reyes Católicos, que fue pintada para el convento de los dominicos de Ávila entre 1491 y 1493. Figura en el museo como obra anónima y en ella aparecen representados la Virgen con el niño en un trono muy rico. A la derecha de la Virgen se encuentra Fernando el Católico con el infante Juan, a la edad aproximada de 13-15 años, el inquisidor de Castilla, Torquemada y Santo Tomás. Y a la izquierda se ve a la reina Isabel la Católica, con su hija se cree la infanta Isabel, con el inquisidor Pedro de Arbues, inquisidor de Aragón, y con Santo Domingo. Con lo cual tendríamos dos inquisidores, dos santos, la Virgen y los reyes con los infantes. Esa es la estructura de la escena. Al estudiar esta obra vimos que el dibujo de la escena es muy irregular, no presenta las mismas características en todas las figuras. Estos trazos, estas líneas, están hechas a pincel, de una forma muy esquemática, muy sencilla, la cara de la Virgen. Si se fijan, van a ver este tipo de trazo tanto en la figura de la Virgen y del niño, como en las figuras que se encuentran a la derecha de la Virgen, tanto en el rey como en los santos que se encuentran en la escena central. Ese dibujo esquemático de línea, sencillo, que delimita contornos pero también sombrea, pero de forma muy esquemática. Sin embargo, ¿qué ocurre con la representación de la reina y de su hija? Si se fijan, es un dibujo mucho más insistente, un trazo muy fino, que va a ir modelando los rostros con ese rayado de sombra. Serían estos dos dibujos, ambos hechos con pincel, con una técnica fluida, pero un dibujo muy esquemático, muy sencillo, y un dibujo mucho más detallado, que perfila más, que detalla más los rasgos del rostro. Ante esta información nos tenemos que plantear si son dos artistas los que están dibujando distintos. ¿Qué artistas podrían ser? Porque acceso a los reyes en esta época no tenía un artista de segunda o tercera categoría, tenía que ser un pintor relacionado con la corte, capaz de poder retratar a los reyes. Aún así es una obra que, si miran alrededor, es de una calidad magnífica, el acabado de las carnaciones, las texturas. Es una obra maravillosa y es una obra hecha para retrato real, no solamente de reyes, también de infantes, con lo cual tiene que ser un artista importante en la corte. Y luego otra pregunta que nos planteábamos, tenemos dos personas dibujando, pero ¿y quién ha pintado? ¿Hay un tercer pintor o alguno de los dos que han dibujado pueden haber pintado la escena? Hemos empezado a seguir el rastro de quién podrían ser estos pintores. Si comparamos este dibujo con el acabado de la pintura, vamos a ver que se aleja bastante. Es un dibujo mucho más rudo, mucho más esquemático. Sin embargo, si cogemos este dibujo y lo acercamos a las facciones de la reina, vamos a ver que posiblemente el que ha dibujado esta escena es el que finalmente ha pintado. Sabemos que Fernando Gallego está trabajando en estos años en Salamanca, ciudad que está muy cerca de Ávila, para donde se pinta esta obra. Hemos estudiado el Cristo bendiciendo y el dibujo subyacente de Fernando Gallego, si lo comparan con el de la Virgen de los Reyes Católicos, en esta zona de los pliegues y de la rodilla, van a ver que es un dibujo hecho a pincel, fluido, muy similar. La verdad es que pensamos que hay mucha relación entre este artista y el artista que ha dibujado a la Virgen, al niño y esta parte de la escena. Pensamos que este dibujo es muy cercano y tiene características muy similares. Tendríamos, por tanto, una posible atribución para el artista que ha dibujado esta primera escena. Pero ¿quién ha dibujado esta y ha pintado la obra finalmente? También se ha relacionado con un maestro que tienen aquí a la vuelta, hay una Virgen aquí con niños, y luego quieren mirarlo, que es Bartolomeus. También hemos estudiado su dibujo subyacente y tampoco hay coincidencias. También se ha relacionado con el maestro de Miraflores, con el maestro de Osma, con varios maestros que no tienen nombre propio, pero que hay obra atribuida a ellos, y tampoco hemos encontrado coincidencias. Nosotros tenemos dos nombres con los que hemos intentado buscar similitudes con mayor profundidad, porque son artistas que en ese momento estaban al servicio de Isabel, que son Juan de Flandes y luego Michael Citeaux. Los dos son flamencos, vienen a pintar a España y están pintando en estos años. En el Museo del Prado tenemos la suerte de tener mucha obra de Juan de Flandes y también en Madrid, y hemos comparado el dibujo subyacente y no parece que haya relación con Juan de Flandes. Y nos quedaba Michael Citeaux,
Desgraciadamente es un artista del cual el Prado, que tenemos de todo, no tiene obra. Y entonces hemos intentado ponernos en contacto con colegas de Lázaro Galdiano, de Patrimonio Nacional, que tienen obra de Citeaux, atribuida a Citeaux, y bueno, desgraciadamente no tenemos reflectografías infrarrojas para poder comparar el dibujo, con lo cual nos hemos quedado un poco a las puertas. Pero bueno, en el Prado tenemos dos obras que durante años estuvieron atribuidas a Citeaux, actualmente son anónimas, y la verdad es que se parecen, en el acabado final de la pintura tienen cierta relación, tienen ciertas coincidencias. Entonces, bueno, vamos a intentar estudiarlas. Estas dos obras no están en el Prado, están depositadas en el Museo de San Telmo, en San Sebastián, y entonces vamos a intentar hacer la reflectografía infrarroja de estas obras para intentar compararla y ver si podría haber similitudes. Y bueno, estamos en ese momento de investigación todavía, hablando con el conservador, mirando nosotros documentos. Creemos que tenemos situado esta primera parte del dibujo, pero lo que es el dibujo de la reina y la capa pictórica, por ahora no podemos dar nombres. Entonces, bueno, estamos tras la pista, espero que podamos hacer otro Prado Habla y les podamos ya decir, hemos encontrado al artista y hemos encontrado la clave para poder terminar de entender esta obra.